Bueno, tenemos un poco más de media hora para charlar, para hacer preguntas. ¿Alguien tiene algo en mente? Tuvimos una exposición de la cuenca, ¿no? De la gran escala Paraná del Plata y una de un proyecto muy particular. Puede haber puntos en común. Abelardo, no sé si tenemos otro micrófono o paso este. O a ver si se escucha, Abelardo. No. Le dejo. Bueno, si me lo pasás mejor, yo lo uso. Porque no estoy lleno ahí de... Bueno, no sé si es una pregunta, pero más bien una reflexión y de ver cómo se unen estas dos escalas tan distintas. Pensaba en algo de lo que yo decía ayer también, de que primero es el modelo de desarrollo y después el ordenamiento territorial. Pensaba en lo de la Municipalidad de Paraná, el turismo como una parte importante del modelo de desarrollo social y económico, y entonces el ordenamiento territorial de un área protegida para que el turismo se pueda hacer sin vulnerar los valores de conservación de ese islote, conociendo la capacidad de carga, zonificando, planificando el uso, ¿no? Un ejemplo pequeño, pero muy ajustado a esto que yo ayer proponía. Primero pensamos el modelo de desarrollo y luego vamos a zonificar el territorio en virtud de eso. Pero en la gran escala que nos planteaba primero Juan Carlos, me quedo pensando también en algo que ayer hablamos al final cuando habló Marcelo Vila, y yo decía cómo el modelo de sustitución de importaciones y de industrialización del primer peronismo, del 45 al 50, 55, generó esa concentración de población en lo que hoy es el área metropolitana de Buenos Aires, esa inmigración rural en busca de empleo industrial, sin mayor ordenamiento ni planificación del territorio. Y terminó siendo, de alguna manera, lo que hoy es el área metropolitana de Gran Buenos Aires, con niveles de precariedad, de pobreza, de marginalidad difíciles aún hoy de revertir después de cuántos años, ¿no? Y pensaba que el modelo de los años 90, donde el modelo de desarrollo incorpora otra cuestión, que es la aparición de la soja, que era un cultivo que no era tradicional de nuestro campo argentino, acá se decía trigo, lino, sorgo, maíz, girasol, aparece la soja, aparece el paquete tecnológico vinculado a la soja, los herbicidas, la maquinaria, las capacitaciones, las empresas, y aparece la concesión de la vía navegable troncal que iba a permitir sacar y exportar ese nuevo cultivo. Bueno, eso fue, de alguna manera, en los años 90 fueron dos acciones articuladas que dieron lugar a un nuevo modelo de desarrollo que hoy podemos cuestionarlo, pero nadie lo pone en duda. Incluso ayer Marcelo Vila decía tenemos que mirar hacia el Pacífico, pero nunca dejaba de señalar que parte de la salida hacia el Pacífico era de toda la producción granaria de la pampa húmeda. Entonces, digo, ese modelo de los 90 también se implementó sin ordenamiento territorial que lo acompañara. Hoy volvemos a tener una concentración de población, de actividad industrial, de transporte en el Gran Rosario, que ha colapsado en su infraestructura, en su capacidad de dar hábitat a la población. Pero además otro efecto importante en el territorio de ese modelo de desarrollo fue el avance de la frontera agrícola sobre los bosques nativos y sobre las tierras campesinas. Y de eso nada se previó en el ordenamiento territorial cuando se definió estas grandes medidas que definieron un modelo de desarrollo para nuestro país en los años 90. Otra vez un modelo de desarrollo sin ordenamiento territorial que lo acompañe. Repetimos un error. Y me queda por pensar ahora qué pasará con Vaca Muerta. Si es que aparece como un nuevo, no modelo de desarrollo, pero un foco de desarrollo en torno a la explotación hidrocarburífera. Y ahí tengo que reconocer que algunas cosas se están haciendo en torno al ordenamiento territorial de lo que podría ser el impacto de esa actividad, más allá del impacto ambiental. Hablo del impacto territorial, la población que va a llegar a buscar trabajo, el desarrollo del comercio, del transporte. Bueno, algo se ha intentado abordar y creo que algo se está haciendo. Hay de hecho consultores trabajando en desarrollo de lo que fue la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Nación en torno a Añelo, una nueva ciudad y qué sé yo. Nada, una reflexión. Digo, dos grandes modelos de desarrollo en nuestro país, sustitución de importaciones y el desarrollo agrícola sojero,
sin ordenamiento territorial que lo acompañe y con gravísimos impactos territoriales, sociales y urbanísticos asociados. Y ahora la posibilidad de que este nuevo foco, o el del Vaca Muerta o el del litio en el norte, se desarrollen, pero con previsión, con planificación y con un Estado que esté mirando de manera estratégica los impactos directos e indirectos en los territorios, ¿no? Necesitamos un Estado presente para que esos desarrollos se hagan sin cometer los errores que cometimos en estos otros dos modelos de desarrollos anteriores. Bueno, nada más, una reflexión. La pregunta era para, no recuerdo, Juan Carlos. Cuando veíamos las dos vías navegables de la Mesopotamia, se hace mucho hincapié en el Paraná. El Uruguay, hasta Concepción, hoy puede usar el puerto. Desde el lado uruguayo, continuamente están hablando de hacer la vía navegable, incluyendo lo que se pensó con la represa, el canal de navegación, está la esclusa, que no se ha hecho, todo el canal de navegación, pero tenemos dos o tres grandes barreras que atan al tema de la isla, que son las barreras rocosas que tiene el río. Imagino que la CARU la debe conocer. Ahora, ¿hay algún proyecto que esté pensando en hacer navegable el Uruguay represa para abajo? ¿De alguna manera existe algún proyecto? Sí, yo inicialmente había visto que iba a haber un representante de CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay. Nunca trato de invadir jurisdicciones, pero el Río Uruguay y Argentina tiene que tener en claro esa situación. Hoy hay ya un comité de hidrovía del río Actor, que lo están conformando los intendentes, muy impulsados por los intendentes uruguayos. En realidad lo que más se está fomentando es el desarrollo de hidrovías internas del Uruguay, que va a conformar un sistema. Sería una. Ahí está, estaba apagado, pensé que era. Disculpen. El río Uruguay, y en realidad Argentina tiene que tener en claro la situación que está planteando el Uruguay y vertebrar acción, no enfrentarla. Uruguay tiene una situación estratégica que está impulsando dos grandes hidrovías internas. Una, la de la laguna de los Patos, que es unir el norte uruguayo con Porto Alegre, o sea, tornar navegable esa laguna, y después la posibilidad de concebir hacia adentro, con los ríos interiores, y conformar sobre Salto todo un área operacional logística importante. Y obviamente que la continuidad de eso es toda una estructura regional que incluye al sur entrerriano y buscar un paso al Paraná, que básicamente optimizar Salto Grande. O sea, sería el proyecto avalado por CAF, o sea, que tiene distintos tramos, es un proyecto de escala multimodal, no solo de navegación, donde incluye áreas de navegación, área de transbordo de mercaderías en barcaza y una continuidad ferroviaria. Yo siempre creo que es algo estratégico para Entre Ríos particularmente, y ahí me quiero montar un poquito sobre el comentario de Abelardo. Los momentos históricos que él habla, más que modelos de desarrollo, si hubiesen sido modelos de desarrollo, hubiesen sido situaciones consolidadas en el tiempo y no tan deficitarias. Ha habido situaciones de desarrollo económico, logístico, estratégico, pero no un desarrollo social acorde. Entonces, bueno, los teóricos del desarrollo te hablan de modelos y son modelos exitosos, ¿no? Situaciones políticas, económicas de
que no han logrado permear o consolidarse en el tiempo. Hecha esta definición hacia el planteo de lo que el déficit que tiene la provincia, es que básicamente Entre Ríos no se ve como un área de consolidación y desconsolidación de mercadería. Y por eso tampoco termina expandiendo zonas productivas. Recuérdeme, ¿cuántas cuencas tienen internas? ¿Son 100? Solo acabamos de ver son 118. Solo internas. Mirá el entramado territorial que vos tenés ahí para explotar. Yo veo trabajo que vos podrías expandir por 4, por 5 la producción de maíz, pero eso hacia adentro. Pero la posibilidad que tiene Entre Ríos es consolidar cargas y trasladarlas. O sea, suponete, todo el eje del Uruguay tiene una interfase que es el puerto. Bueno, pero tu búsqueda no está en consolidar ferrocarril mediante o barcaza mediante, tratar de captar las cargas que se generan en Misiones o en Corrientes, que terminan subiéndose un camión yéndose a Buenos Aires, que son de un volumen. Vaca muerta. La mayoría, no sé si vieron, ¿no? Yo pasé 4 camiones de arena. Ya la irracionalidad de lo que estamos hablando. Y solo en el trayecto, no sé cuánto habré tardado, 40 minutos en usar la conexión física. Bueno, esos son volúmenes de relevancia. Donde acá quedó en una discusión ambiental esos volúmenes, y yo les quiero decir que más de un santafesino mira con añoranza la oportunidad de esos embancamientos que terminan convirtiéndose a veces en islotes a la altura de Carcarañá, convertirlo en un potencial de arena para el fracking. No estoy defendiendo el fracking, yo estoy mostrando un hecho objetivo. Existe fracking en Argentina, necesita grandes volúmenes de una arena tamizada y especializada. Esa arena la tenés concentrada acá, pero le pone un costo que lo movés en un camión cuando vos tranquilamente podrías tener un área de concentración de barcazas. O sea, oportunidades que vos vas dejando, desconsolidando y no armando un modelo de escala de desarrollo. O pensando, después tomen la decisión que quieran. Ahí cuando esta laguna, esta isla se pudo hacer por la ley del 2003, que básicamente la ley de Paraná Medio lo que se buscó fue que impedir la construcción de las represas. Ese articulito, consolidar como área protegida Paraná Medio, era una discusión que la adoptó soberanamente el pueblo entrerriano, pero yo lo invito a esta discusión. Y soberanamente el pueblo argentino, ¿qué hace hidroeléctricamente? Otra cosa, pero no esa represa. No, pero no importa, no quiero plantear la discusión de Paraná Medio. Te quiero plantear un tema que es, en Argentina, obviamente, el recurso hidroeléctrico lo tenés que sostener más sobre la zona de NEA que sobre la zona patagónica. No, eso está muy en discusión, perdón Juan, porque represar ríos de llanura en climas subtropicales está descartado en el mundo entero en este momento, salvo en China. Hoy lo que se represan son ríos que tienen fuertes pendientes en regiones más bien de montaña o de nacientes en altura. Sí. Pero hoy represar ríos de llanura, el clima templado es un riesgo y un impacto ambiental imposible. Sostengámoslo en otra, si querés lo abrimos en otra discusión. Pero yo te estoy llevando a un punto, te vuelvo a repetir, no era mi interés discutir Paraná Medio, pero el objetivo real de la ley era frenar la situación de Paraná Medio y no generar a lo mejor situaciones puntuales como las que se van produciendo. Hoy el río solamente, por ejemplo, el año pasado, toda la movilización de sedimentos tuvo que generar una movilización, casi son 32 millones de metros cúbicos el movimiento de volúmenes que tuvo la concesionaria GP sobre todo el sistema que va de confluencia al río de la Plata. Entonces, a mí siempre me interesa mostrar volúmenes, fierro, movilización y situaciones puntuales en términos
estas escalas, que son las que terminan afectando realmente a la vida de la ribera. Sí, quería decir una cosita. Me parece relacionado con lo que estaba hablando. Creo que por ahí, hablando, me parece a mí, del tema de equidad territorial, por ahí la comparación, por ahí deberíamos seguir centralizando energía eléctrica, transporte, todo lo que yo veo que sucede en Rosario, lo que estaba mostrando recién Juan Carlos, o deberíamos tratar de empezar a tener pequeñas represas, pequeños lugares, distribuir un poco más la situación. Para mí que yo apunto que la clave está ahí, que poder tener algunos usos mixtos, ordenados obviamente, pero que no sea la gran concentración, porque la gran concentración es lo que da el mercado, y es lo que estamos hablando de alguna manera en el mercado. Y yo entiendo que las reglas y lo que tiene que poner el Estado, de alguna manera, es tapar esos grandes agujeros que genera el mercado, porque no está en la naturaleza del mercado, o sea, tiene otro tipo de pensamiento, otra búsqueda. Entonces, sintetizando esto, me parece que la idea sería poder, en vez de buscar grandes puntos para generar desarrollos, poder generar múltiples puntos en distintas partes y sobre todo, distribuir un poco el tema Eso genera la equidad territorial, por eso yo planteo. Pero no la concentración, para nada, no. Yo soy un anticoncentración. Yo les quiero mostrar ejemplos de cómo terminan siendo procesos como se dio en Rosario. El no haber desarrollado un sistema de navegación y de cabotaje interno hizo que vos concentres en el área metropolitana de Rosario los grandes Volúmenes de carga, y a ver, un solo ejemplo les doy. Solo el área del NEA Central, Chaco, Formosa, hoy movilizan de 10 a 12 millones de toneladas de grano en camión para que lo concentremos en Rosario. Cuando podría tener un procesamiento en Barranquera y no tendría que venir en camión, si tenés el río, no, fluvialmente. Es la sostenibilidad con un cabotaje. Y así les puedo mostrar. Yo no quiero, a ver, yo puntualmente como rosarino, les di el ejemplo de Timbúes. Yo iba a un lindo lugar, a un bello camping, y no les digo, soy un señor grande, pero no, hasta hace años. Y hoy me encuentro con un playón de camiones, todos ocupando caminitos parroquiales. Esa tendencia a la concentración, obvio, ¿qué te va a hacer? Las economías de escala, ¿qué te van a buscar? Y la concentración. Eso es inevitable, eso es teoría económica de uno. Lo que vos tenés que tener, y por eso yo avalo tanto al urbanismo, es para la contraparte. Como tan vehementemente, y gracias, se definió Abelardo, después vamos a hablar un día entonces de corpus tranquilo. Como alternativa que tiene la Argentina, es donde uno tiene que poner los petates y decir dónde discutir. Por eso insisto tanto a ustedes, a los entrerrianos. Uno ve un montón de posibilidades que por acá circulan, vos te parís que quedás mirándola. Sí, pero si uno mira. Ahora, la verdad que da para muchas preguntas lo que ustedes están hablando. A mí me surge una pregunta muy general que es, ¿qué es el progreso en realidad? Yo casualmente anoche, nos juntamos con un grupo de amigos y vimos películas de lo que fue todo el proceso de Salto Grande, en donde ese rescate de imágenes que se hicieron, que hizo una persona en Concordia, en esa época en Super 8, y hoy se lo pudo digitalizar, se ve todo el proceso de cómo se fue haciendo la represa y qué era Salto Grande antes. Entonces uno se pregunta, obviamente que la gente grande que vio anoche el video terminó con los ojos llenos de lágrimas y preguntándose qué es el progreso. Porque yo veía la isla y veo que Paraná hoy en día está haciendo todo lo contrario de lo que hace Concordia. Concordia hace todo lo contrario de lo que hace Paraná. Ellos recuperan una isla y nosotros estamos arruinando todos los arroyos que encontramos en la ciudad. Los arroyos que estaban dentro de la ciudad son todas cloacas.
los arroyos hoy, que son de agua cristalina y de vertientes, son el desecho del parque industrial. Y el arroyo más bonito que tenemos de agua helada, hoy se transformó hace unos 5 o 6 años atrás, fue la última vez que fui, en provisión de arena para la construcción, y no quiero decir para el fracking porque no estoy seguro. Entonces decimos, hacemos todo mal. O sea, ¿qué es el progreso? Entonces, tengo 2 preguntas por ahí. Tengo 10 preguntas, pero 2 preguntas por ahí que se pueden cuadrar. ¿Quién es el dueño de la ribera, de los arroyos de la ribera del río? O sea, ¿por qué se puede explotar eso sin un control? Y entonces, Fernando hablaba del nuevo Código Ambiental. El nuevo Código Ambiental es para Paraná, es para Entre Ríos, es nacional. Contempla este uso de la ribera, de los ríos, del uso de todo comportamiento ambiental. Y ahí hay 2 escalas, claramente, una escala provincial para todo este tipo de cosas y una escala nacional. ¿Por qué me sale la escala nacional? Volviendo al tema de la represa, y como decía también Eduardo recién, y como lo que estabas comentando, Juan Carlos, de todo el tema de las hidrovías de Uruguay y demás, a nosotros nos vendieron de que la esclusa de navegación para Salto Grande iba a existir, y fue una de las razones por el cual la represa se hizo debajo del Salto Grande. Haciendo un paréntesis, yo conozco la represa de Managua en el Caroní, en Venezuela, y tiene 28 turbinas Kaplan, el doble de lo que son las turbinas de Salto Grande. Y el río Caroní tiene un lago muy parecido al Salto Grande, pero toda esa represa se hizo arriba del Parque La Llovizna, que sería el Salto Grande nuestro. Preservaron el Salto Grande, hicieron la ría. Las excusas en ese momento para no hacer de esa forma la cuestión eran la traza navegable, y va a haber que hacer todo un drenaje o un dragado mayor, y se aprovecha también el basalto que estaba ahí abajo y la caída del río y unos cuantos cuentos más que no son muy justificables, pero hicieron todo lo contrario que se hizo en el Parque de la Llovizna en Venezuela, siendo que Venezuela armó una represa con el doble de rendimiento en condiciones similares. Entonces, ahí está también cómo nosotros nos involucramos, cómo las instituciones se involucran y cómo tienen participación en todo este tipo de decisiones que son a nivel nacional, internacional y bueno, y provincial. No sé si, creo que al final no quedó ninguna pregunta clara para ustedes, pero hay un montón de cosas que le voy tirando. Y bueno, no quiero excederme. Claro, lo único que puedo acordar es exactamente lo mismo. Me parece que cuando las determinaciones se hacen en las centralidades, desde las centralidades, evidentemente no tenemos participación en ese tipo de determinaciones. A mí siempre me quedó grabado el tema de Salto Grande, sobre todo inundar ciudades enteras, realmente no me entra en la cabeza. En particular, trasladar ciudades, bueno, pero inundar la historia, digo, ¿no? Eso, yo no sé si nosotros como entrerrianos, si hubiéramos sido nosotros los que teníamos que determinar eso, lo hubiéramos aceptado o hubiéramos buscado alguna alternativa. Yo lo que observo, en realidad, también por cómo se va conformando el territorio, es que siempre gana esa cuestión del mercado, esa cuestión del poder, digamos, y que la concentración es básica, su lógica es esa. Entonces yo creo que hasta que no tengamos un poco de actitud, de otro tipo de actitudes desde estas cuestiones, estas administraciones territoriales provinciales, no va a cambiar eso. Entiendo que ha cambiado también porque hay evoluciones en la comunicación y un montón de cosas que hoy nos hacen dar cuenta quizás de lo que puede pasar, digamos, ¿no? Eso lo pueden hacer los milicos, pero un dato, también con una dictadura, pero con un solo dato para la información.
Yo no, eso del mercado por el mercado, yo tengo mis dudas porque la habilitación siempre termina siendo una oficina pública. O sea, siempre hay una decisión pública que habilita estas situaciones. El hecho puntual de la ribera, Argentina carece, la política portuaria argentina sobre las riberas fluviales es una oficina en Buenos Aires, la subsecretaría de Puerto y Vía Navegable. Vos vas y le presentás una alternativa, discute el camino de siga, ingresos, egresos, conectividades y te habilita o no te habilita. Participación de actores locales, provinciales. Por eso necesitamos una ley de ordenamiento de Santa Fe, porque si no, no nos hubiese pasado lo que comentaba en el caso del trabajo. Vamos allá, dos preguntas. Gracias. Estaban ellos antes, después va. Voy a tratar de ser breve porque ahí generó un montón de debate y intercambio y me parece que está muy bueno. Aprovecho y me presento, soy Gastón, trabajo con Fundación Humedales y nuestro enfoque está puesto en pensar justamente la conectividad de este gran sistema que presentaba Juan Carlos al principio. Y entonces me parece que estuvo muy bueno este zoom out, digamos, de ver la cuenca, ¿no? Y el sistema Paraná-Paraguay, y después el zoom in o lo local, lo que podemos hacer frente a lo que va pasando, lo que no controlamos, ¿no? Lo que sucede a nivel de toda una cuenca donde hay un montón de países que se tienen que poner de acuerdo. Y ahí entra entonces cuál es el modelo de desarrollo que planteaba Abelardo. Yo digo, ¿cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina? Me parece que es un poco el mismo de siempre, ¿no? Que es el modelo de desarrollo que se basa en entender la naturaleza como una cosa, ¿no? Y ese modelo de desarrollo siempre es el mismo, lo que cambia es el negocio, ¿no? Y ese negocio puede ser la soja o el petróleo, digamos, pero el modelo de desarrollo es el mismo. Y me parece que como el negocio cambia más rápido que nuestra capacidad de reacción como Estado, entonces esa capacidad de hacer un ordenamiento es muy floja, porque no hay un pensamiento estratégico de largo plazo. Entonces por ahí lo que quiero traer es eso, como que nuestra forma de ver el mundo, de organizar la economía, está muy sesgada por una sola mirada, que es la mirada de entender las cosas como recursos, los recursos humanos, los recursos naturales, esa, digamos, visión utilitaria también de la naturaleza. Y dónde entra la capa del valor de la naturaleza, ¿no? Y entonces digo, cómo la economía, planteo un poco que tratamos de hacer desde el trabajo que hacemos, es cómo la economía también está un poco más informada por la ecología, el funcionamiento de los sistemas naturales y por las necesidades de la gente. Me parece que la economía a veces esas dos miradas se las come en muchos casos, no hay una atención puesta sobre eso. Y entonces volviendo al planteo de este panel y a este sistema de humedales y donde estamos trabajando acá frente a los humedales de Victoria, entonces, ¿cuál es el valor que tiene esa capa de información de entender este sistema que funciona conectado, como decía Juan Carlos, son casi 4.000 kilómetros del Pantanal hasta aquí, que todavía no está represado? Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Y cómo la capa de información sobre el funcionamiento natural de este sistema también informa el tipo de actividades y usos que podemos dar a ese sistema y que conviene dar, ¿no? Que es un poco también lo que planteaba Juan Carlos, de una evaluación ambiental estratégica del sistema que habilite pensar qué usos conviene para reducir riesgos, para poblaciones más sanas, para economías más regionales y menos concentradas. Bueno, y en ese sentido, un poco el aporte que tratamos de ir haciendo desde el programa es entender cómo funcionan los humedales. Por ahí también volviendo a lo que presentaba el colega de Paraná, el Paraná Medio, hay todo un trabajo que se está motorizando de inventariar a los humedales del Paraná, ¿sí? Empezamos por allá, por el delta frontal y ya estamos llegando casi al límite, a la altura de Santa Fe y Paraná. Ese inventario se va a presentar el 24 en el Acuario de Rosario, que justamente hace
un inventario a nivel de unidades de paisaje de humedal para caracterizar su funcionamiento y entonces entender qué tipo de usos conviene darle, qué tipo de emplazamientos, y me parece que esa capa es la que tiene que alimentar una estrategia de ordenamiento territorial en esta región, con esa mirada del ordenamiento ambiental del territorio, donde el sistema de soporte informa los usos y no adaptar, digamos, el sistema natural a los usos que la economía, ¿no?, comanda. Así que bueno, traer esa reflexión me parece importante porque este sistema está ahí o sea, habitamos esta región porque este sistema funciona naturalmente todavía al día de hoy y nos concentramos en esta región porque hay un valor en ese sistema, entonces no perder ese punto de vista en la planificación territorial también. Solo eso. Hola. Sí. Bueno, una reflexión sobre Salto Grande, ya que se tocó el tema Salto Grande y la planificación de Salto Grande. En el año 46, cuando se firma el acta de Salto Grande con el Uruguay, la generación de energía estaba en cuarto o quinto lugar. Eran el uso doméstico y sanitario del agua, la navegación, el desarrollo regional y no sé qué más, y después venía la generación de energía. Y bueno, ahí lo que falló no fue la planificación, sino la gestión. Y es más, cuando Salto Grande, muchos años después se empezó a construir efectivamente, bueno, el proceso militar del 76 interrumpe las obras complementarias de Salto Grande y ahí queda claro dramáticamente cómo una gran obra de infraestructura puede destruir un asentamiento, como ocurrió con Salto Grande, que realmente un perjuicio enorme para Concordia, y no porque haya inundado las mejores 4.000 hectáreas de cítricos de Concordia, sino porque además paralizó un montón de actividades y bueno, quedaron los cables marchando hacia Buenos Aires. La otra, esta era una reflexión, la otra es una pregunta, Juan Carlos, como información. Ese canal donde se encauzaría la desembocadura en el Río de la Plata de la hidrovía Magdalena. De la Magdalena. Yo más que lo periodístico no conozco. ¿Tenés alguna en qué estamos respecto a eso? Sí, la vía navegable troncal tiene un diseño que sigue los tráficos norte-sur. Las navegaciones siempre buscan la costa. No tengo acá una imagen más cercana, las tenía preparadas, pero si uno ve el estuario del Río de la Plata, obviamente tiene la costa bonaerense y la costa de circulación en torno al Uruguay. Argentina, el diseño que tomó, porque hay que tener claro de que la vía navegable troncal es una obra bajo jurisdicción integralmente legal y de adjudicación de parte del Estado Nacional, tomó el ingreso norte, que es el canal Punta Indio, es el que circula por donde ingresan los 4.200 buques. Hay un ingreso que sería el canal sur, que es el canal de la Magdalena, que ya se discutió en aquel entonces, y mucho antes también, por ejemplo, los dragados, la necesidad de dragado del río Paraná datan de la década del 40. Te lo pedían productores, armadores. Pero ahí a fin de los 80, principios de los 90, los grupos más ligados a intereses portuarios legítimos de la provincia de Buenos Aires siempre impulsaron el canal Magdalena. Los que impulsábamos el canal Punta Indio, me anoto en esa circunstancia, impulsábamos por un sentido de recorrido y de ecuaciones tarifarias de aquel entonces. Hoy Argentina tiene el proyecto de infraestructura. Hubo un llamado a licitación para el canal Magdalena que quedó desierto, está bajo la responsabilidad de la AGP, pero yo deseo un país
y un Río de la Plata que cuente con los dos canales, siempre y cuando ambientalmente sean sostenibles. Primer punto, porque hay discusiones sobre la rotura, el quiebre de piedra, para que tengamos en claro el Río de la Plata muy rápidamente, que piedra, este lado es lodo, al sistema, que es un sistema integral de navegación, acá sacamos más sedimento, allá sacamos más piedra. Puntualmente, lo que hoy es sostenible económicamente es lo que existe, que lo paga la carga. La discusión final del otro ingreso es cómo continúa esa obra, porque no es tanto generar la obra, sino después a qué sistema lo ponemos. Hoy, yo ansío, les vuelvo a repetir, un país que genere esas infraestructuras. Y tampoco, Francisco, y con esto yo creo que le hemos cargado una carga ideológica innecesaria en estos temas, porque es como las rutas o las definiciones que tomamos a veces, cómo cruzamos, qué dejamos de cruzar. Tienen su impacto, pero son decisiones absolutamente soberanas. Si vos nos preguntás a los santafesinos y a ustedes también, calculo que lo van a defender, el canal Punta Indio es el de mayor factibilidad para concentrar ingresos de artefactos navales. Espero haberte... Bien, gracias. No, Fin de los días, flaco. Yo tengo que ser justo, no, lo mío era un comentario cuando vos hoy preguntabas qué se hace en términos de generación energética. Si uno mira Uruguay, hay una política muy clara de generación solar. Hay granjas, hay una política domiciliaria. Entre Ríos tiene buena factibilidad para la generación, tanto domiciliaria como del privado, que tiene empresas con mucha superficie de generación, pero no hay una reglamentación clara para la producción de energía. Y eso también es política energética, que liberaría de la discusión otras cuestiones. Y nos implica a nosotros en términos de planificación del espacio y de un entorno muchas veces. Porque hoy tenemos generación eléctrica, pero que llegue esa energía a determinados puntos es muy caro. Y hasta te hace valorar una generación totalmente independiente en determinados puntos a lo que es la obra de Salto Grande, lo que nos generó en términos de a Entre Ríos, digo, a llegar con energía a determinados puntos. Y yo no sé hasta dónde nos implica a nosotros sostener determinadas discusiones en términos de que esas políticas se apliquen o que se normen en términos de generación de energía. Era eso. No, que quede claro, yo no estoy de acuerdo con el medio de ninguna situación. Y obvio, lo que sí, no solo la Argentina, sino regionalmente, cuando uno pone en discusión la cuenca integralmente tiene que discutir y tener en claro hasta dónde, o sea, generación hidroeléctrica en la cuenca hay. Sí, Paraguay, te la vende. Nosotros participamos del negocio, o sea, si le está. O sea, vos lo que tenés que decir es, ¿qué es lo que vos estás dispuesto a desarrollar para que tu matriz energética se complemente en el mundo? Y un minutito, perdón, porque esto sí algo de esto. En el mundo, ¿qué hacen? Integran el sistema. O tratan de integrarlo. ¿Cuál es el principal colapso que veo hoy en Europa? Cómo Alemania iba saliéndose de un tipo de energía, la nuclear, y el conflicto, la guerra OTAN, Rusia, los puso en difusión y que salieron. Y volvieron a quemar fósil y te vuelven a meter lo hidroeléctrico. En la cuenca, donde tenemos márgenes de paz, tenemos otros problemas. La cuenca, narcotráfico, ciberseguridad, pero lo que no tenemos es conflicto. Entonces, por eso yo remarcaba el tema. Nuestra historia como cuenca es muy cercana. Estamos de 1960. ¿Hubo inequidades? Sí. Los brasileños hicieron su represamiento, hicieron movilización de uso de suelo y que
que ya eran anteriores a la soja, ¿no? Entonces, hoy eso lo tenés que convertir en una oportunidad. Entonces, Argentina tiene que tener en claro cómo genera su energía hidroeléctrica, su matriz, cómo se tiene que componer, donde lo nuclear tiene que estar. O sea, no vengo a esas discusiones hoy a tráetela, pero lo nuclear tiene que estar, lo renovable tiene que estar, y cómo vos esa matriz la potenciás. Provincia como la de ustedes, que tiene hasta la ventaja de no tener grandes concentraciones de población, que lo tenés diseminado. Obvio que tienen que hacer regímenes de prosumidores, apuntar a cuestiones similares a las de Uruguay. Pero la Argentina, como país, y jugando en un sistema, o teniendo que jugar en un sistema, lo tiene que tener absolutamente definido. Para que no te pase, perdón, y con esto termino, la jodita de la Zeperny Kirchner. Cuando vos tenías 10 proyectos hidroeléctricos por arriba de eso, ¿qué hizo Argentina? Y muchachos, eligieron las dos de abajo, la pusieron acá arriba y son 22.000 millones de dólares. Yo, como decisor o gestor público, ¿cómo hago para meter 22.000 millones de dólares en un sistema que no puedo generar niveles de inversión adecuados? A eso es a lo que yo me refiero, donde están los estados, y como cuando hablábamos al principio, toda decisión no son del mercado, las decisiones finalmente las firma alguien en nombre de todos nosotros. A eso digo. Buenas. Como viene siendo recurrente, acá estoy, el conector de la cuestión de Salto Grande, yo soy de Federación, que fue la ciudad inundada. Soy de la generación que creció sin árboles, teníamos una ciudad de hormigón y nos perdíamos entre casas iguales, sin saber que habitábamos una ciudad planificada, sin saber que habitábamos una ciudad jardín, porque nadie nos había explicado de qué se trataba. Como arquitecta me dedico a la bioconstrucción porque pasé por la universidad pública y gratuita. Tuve la suerte porque fui a la facultad en 2001, que fue un sacrificio, y el único que podían hacer mis viejos, que era permitirme estudiar porque en casa no me podían tener, y mi responsabilidad hizo que yo siga la carrera, pero con una vocación de servicio, que fue también la que me inculcaron los docentes, y los docentes decentes, que me enseñaron que también tenía que ser el nexo entre el desarrollo y la realidad del territorio. Entonces me parece que llevándolo al campo de por qué estamos también como arquitectos, cuál es nuestro compromiso de los arquitectos que hacemos docencia decentemente, domésticamente, que es otra escala, es una escala muy diferente a la escala grande y urbanística y de las decisiones que se tienen que tomar. Es ser el nexo para ser conscientes de que el territorio no es solamente un mapa por donde van a recorrer los insumos productivos de la economía regional, sino que una de las primeras frases que escribí de tu discurso es el río, que es vivo, el río que está vivo, el territorio que tenemos, que se considera todavía un gran territorio abierto, libre, verde. Ya no es así, porque si miramos las imágenes históricas de nuestra provincia, vemos cómo va cambiando el territorio y cómo todo se está convirtiendo en monocultivo, y cómo todos los días vamos viendo las obras que se van abriendo para poder transitar nuestro territorio, sacando esa producción. Entonces, lo que pienso es que deberíamos poder potenciar este encuentro por ahí para poder transmitir y hacer de nexo entre nuestra profesión y los decisores políticos, pero no esperar solamente que las decisiones se tomen en otra escala, sino ser consecuentes con esta responsabilidad y tomarla todos los días, no solamente pensando en un gran cambio de paradigma, sino ejercerlo desde la profesión, desde este detalle de decir, bueno, cómo trabajo la energía de
de las obras, cómo pienso los recursos de los materiales, cómo acompaño en una formación de normativas que lleven en ese camino. Bueno, listo. Te voy a hacer una pregunta. Sí, si no se escucha la... Transporte fluvial. ¿Cómo se podría usar para el transporte de personas? Yo me acuerdo, yo soy rosarino, cuando era chico, hace una oportunidad, había un barco que iba a Asunción del Paraguay y conozco varios canales de Europa que también se usaron como transporte. Europa está toda usada por ríos que transportan carga y personas. Hoy el canal Numidí, que se hizo en el año 1600, se usa como transporte turístico y con esclusas y con cuidado ambiental. Eso es un tema bastante político, hay que verlo. Que los colegios, bueno, defiendan eso. También están los empresarios que quieren sacar el producto o que quieren ver cómo se puede usar la economía regional, que es un tema que los colegios profesionales, que yo fui dirigente del colegio, a veces me siento como que nunca me preguntaron nada. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿qué pensás vos con el transporte de personas? Yo me acuerdo que venía Victoria en balsa en su momento, o qué pasa sacando personas también con algunas barcazas por el Carcarañá o por el Bermejo, el Bermejito, y si eso es factible en Argentina. Sí, me escuchan todas. 1890 había un vapor de carrera que unía Buenos Aires, Puerto Cáceres. 16 días, divinos los camarotes. Pero bueno, la circulación del transporte de personas en el mundo, y está muy bien el ejemplo que da de Europa, eso sí, el 40% de esos canales que circulan en Europa son artificiales. Destruyeron el medio ambiente para hacerlo. Pero bueno, eso te lo dejo al margen. Bueno, fundamentalmente cambios de hábitos, estructuración de servicios. Nosotros hoy, yo era chiquito, pero antes que existiese el túnel, ¿cómo cruzábamos? O cómo íbamos Rosario Victoria. El tema son las escalas de circulación que vos le podés sostener en términos de servicio. Yo creo que sí hay un déficit importante que no hemos sabido aprovechar, que es que esta misma zona, en términos de circulación y con los parques recreativos existentes, tranquilamente podría tener una escala de un transporte de pasajero no comercial permanente, o sea, no es que vamos a tener como una línea. Y obviamente también esperemos que las tendencias, hoy lo hablábamos con el arquitecto Monteverde antes de empezar, que la post-pandemia, más allá de que no nos volvió mejores como seres humanos, sí está cambiando una cantidad de hábitos y de búsqueda que ahí existen oportunidades. Pero obviamente también tiene que aparecer un cierto control. El parque náutico del área metropolitana de Rosario son 14.000 embarcaciones. ¿Se imaginan esos fines de semana cuando salen todos? Porque cuando hablamos de impactos ambientales, toda esa gente que excreta, que circula, o sea, el río, la vía fluvial necesita marcos normativos de utilización, y creo entonces que el tráfico fluvial puede ser un ordenador de un uso extensivo que se da sin ningún control. No es que le quiero sacar la lancha a nadie, yo en particular, pero cuando vayan a algunas zonas bajo el puente